Reciban un cordial saludo, mi nombre es José Daniel Paiva, estudiante activo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa Ingeniería Electrónica, y para el día de hoy vamos a ver y describir un puente de Maxwell para el trabajo de instrumentación, trabajo colaborativo número 1. El paso 5 nos dice que debemos diseñar e implementar un puente de Maxwell, realizar los cálculos y la simulación del video. En nuestro caso nuestro grupo es par, entonces nos piden medir una inductancia de 200 milihenrios y una RL de 50 ohmios. Para ese caso, pues primero les voy a describir qué es un puente de Maxwell. Es una modificación de un puente de Wheatstone que se utiliza para medir inductancias desconocidas, generalmente de un cubo bajo. Cuando los componentes calibrados son una resistencia paralela y un condensador, el puente se conoce como puente de Maxwell-Wien, que lleva el nombre de James Clerk Maxwell, quien lo escribió por primera vez en 1873. Utiliza un principio de ángulo de fase positivo, y lo que hay que hacer es que en el galvaniómetro debe existir un divisor de voltaje y debe estar totalmente en cero. Así se cumple que la resistencia de la bobina y la resistencia del condensador y el condensador están totalmente equilibradas. Para ello se tienen dos ecuaciones conocidas cuando son en términos de bobina y de resistencia, que nos dice que R3, que es la resistencia de la bobina, es igual a R1 por R4 sobre R2. R1, R4 y R2 son resistencias conocidas, y C2 también, el condensador es conocido. Lo que es desconocido dentro de las ecuaciones es la bobina y el resistor. En los casos de bobina y resistor, entonces nos dice que para la bobina L3 es igual a R1 por R4 por C2, que es el condensador. En nuestro caso, como somos un grupo par, nos dan los datos de la bobina y de la resistencia de la bobina. Como tal, nos toca hallar el condensador y la resistencia del condensador, de C2 y de R2. Lo que hacemos entonces es despejar la ecuación. En nuestro caso nosotros colocamos dos resistencias, R1 y R4, que son a necesidad de 1 kiloohmio, y los valores que ya nos habían dado, que era de 200 milihenrios y 50 ohmios, la resistencia variable de la bobina. Entonces, para ese caso lo que hicimos fue despejar la ecuación. R2 nos queda igual a R1 por R4 sobre R3, donde R1 y R4 valen 1000 ohmios, un K y un K, y R3 nos vale 50 ohmios, que era la resistencia que nos habían dado. Al hacer esta operación matemática nos da una resistencia R2 con un valor de 20 kiloohmios, que es la que vamos a colocar aquí en paralelo en serie con el condensador. Ahora vamos a hallar el condensador. Despejamos igual la ecuación. Al hacer el cálculo matemático nos dice que C2 es igual a L3 sobre R1 por R4. Ya sabemos que R1 y R4 valen 1000 ohmios, y L3 está en milihenrios, son 200 milihenrios. Para hacer la conversión, como estamos haciendo la conversión de un K totalmente a ohmios a los valores estándar, tendríamos que también pasar los 200 milihenrios a henrios. Para ese caso nos quedan 200 milihenrios, un valor de 0,200 henrios. Al hacer la operación matemática, 0,200 henrios sobre 1.000.000 de ohmios, nos queda un valor de 0,00002 o 0.2 por a la menos 8, que es igual a 0,2 microfaradios. Acá está la imagen de la simulación en Proteus. Y bueno, aquí en Proteus lo que usamos fue un generador de corriente alterna ajustado a una señal, las dos resistencias conocidas, la resistencia que nos dieron de la bobina y los dos valores que ya nos dieron según la ecuación. El primer valor, que fue la resistencia de 20 kiloohmios, la colocamos variable, y el segundo valor, que es el condensador lo colocamos de 0,2 microfaradios.
conectamos en serie el galvaniómetro para medir el voltaje de entrada, y pues en sí los valores que discrepan son muy pequeños. Si nos damos cuenta, el galvaniómetro está en milivoltios, porque en voltios el valor que se ve, sí se ve el cambio, pero se ve muy poco. Entonces aquí nos damos cuenta que al permitir un paso mayor de voltaje, al evitarle la carga a la resistencia, podemos ver que pues que se cumple el divisor de voltaje, empieza a pasar más voltaje por uno de los dos lados del brazo, cumpliéndose así el puente de Maxwell en los cálculos hechos. Cuando la llevamos al 100% nos queda totalmente en cero. Y bien, ese es el puente de Maxwell con la simulación en el programa Proteus. Espero les haya servido y nos vemos en otro video. Muchísimas gracias.